Volvemos al programa Pauta Semanal, ya se incorporó la Seremi Alejandra Muñoz. Bienvenida, Seremi. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está la semana? Bien. Semana media corta, entre comillas, por el feriado. Sí, pero sabes que yo no la sentí tan corta, porque igual estuvimos el 1 de mayo acompañando a los trabajadores rurales en Laguna Blanca. Así que también fue una jornada laboral entretenida, sí, acompañando a nuestro alcalde Ricardo Ritter, que nos invitó a pasar el 1 de mayo con sus trabajadores en una ceremonia bastante bonita, donde fuimos con el intendente, con la Seremi del Trabajo y Previsión Social. Estuvo también presente la diputada Sandra Mar. Así que estuvimos ahí en un acto conmemorativo del 1 de mayo. Qué bueno que lo aclares porque yo al menos escuché el otro día una crítica, entre comillas, al gobierno, porque en el acto central, en Punta Arenas, no había asistido ningún representante, pero aquí fue un enfoque de ir a otros lugares, ¿no? Sí, y ha sido uno de los ejes centrales del intendente José Fernández, de centralizar la región, y es por eso que ha realizado también gabinetes en las distintas comunas. Y como el año pasado ya el gabinete había asistido a Río Verde, este año quisimos asistir, acompañar al alcalde Ritter. Me imagino que el otro año será otra comuna a la cual acompañaremos a los trabajadores el 1 de mayo, pero ese es el espíritu hoy día del gobierno, que estemos en cada una de las comunas de la región. ¿No hay cierto temor de asistir porque hay otras autoridades también, están los gobernadores, qué sé yo, asistir a la ceremonia que organizan las organizaciones sindicales que son reconocidas? Mira, en esa situación te hablo por mí. Yo no recibí ninguna invitación a las actividades. Me hubiese excusado de no haber podido asistir, pero temor en ningún caso. Si nosotros hemos estado trabajando también con la mesa del sector público, con los dirigentes. El año pasado fue Cochler, el gobernador. Sí, el gobernador. Pero en ningún caso podría existir un temor por parte del gabinete. Si en el fondo los sindicatos también han sido bastante respetuosos en la expresión de sus demandas, han tenido reuniones tanto con la Seremi del Trabajo como conmigo, con el intendente. Hemos estado en las mesas de buenas prácticas laborales con la dirigente de la NEF, que es Doris Sandoval. Sin de verdad ningún problema en asistir a esa actividad. actividad. La oreja entonces, porque si no invitaron las autoridades. Pero hablo por no, mí, yo hablo por mí. Me parece que no lo invitaron. Cuando yo fui Seremi Hacienda, prácticamente no me llegaban invitaciones para celebraciones como la del 1 de mayo. Ahora, es cierto también de que generalmente para los feriados el gabinete tiene que trabajar igual porque se despliegan actividades. Exactamente. Generalmente fuera de la ciudad, ¿cierto? En comunas rurales muchas veces, pero no siempre las invitaciones llegan, ese es el punto. Oye, y hablando de trabajadores, por cierto, la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, esta semana también, desde el punto de vista noticioso, y vamos a entrar al tema, leí una noticia donde trabajadores de la empresa Aqua Protein habían sido desvinculados, empresa que está en Tierra del Fuego, y que de alguna manera vuelve a colocar en relieve el tema de estas leyes excepcionales o leyes de excepción, que lo que buscan no solo es generación de crecimiento económico, sino que principalmente yo diría que el espíritu de la norma era mejorar las condiciones de poblamiento, de calidad de vida de las personas que habitan en lugares extremos. Frente a eso le hago la consulta respecto a la noticia, y el gobierno frente a esa situación, ¿qué está haciendo? Mira, en cuanto a las leyes de excepción, hoy tengo entendido que hay una fiscalización que se ha continuado con el trabajo iniciado por el ex Seremi Cristian García. Hoy día se está dando continuidad a estas fiscalizaciones. Hoy día el área que contempla la ley Navarino está en la Tierra del Fuego, y ahí es donde se está poniendo el énfasis en esta oportunidad. Alrededor de 30 empresas más o menos están siendo fiscalizadas y, bueno, esperando que se cumplan con las normativas que requieren estas leyes de excepción. Si hay que fiscalizar, si hay que sancionar o si hay que clausurar, es parte del trabajo que se realiza, y como gobierno tenemos que ir llegando haciendo Ahí contextualizar antes, Cristian, para darte los datos. Tú manejas los datos más específicos, pero contextualizar. En la semana pasada acá estuvo Mario Olgueta, abogado representante de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego. Sí. Precisamente porque la semana pasada lo que marcó la semana del punto de vista era el informe de Contraloría, y lo que había unas denuncias ante Tesorería, etcétera. Pero desde el punto de vista de los valores, 43.000 millones de pesos es el monto del año pasado pagado en bonificación. Que 43.000, si lo tiende a comparar, es como 4 o 5 veces el Fondema,
y además es casi cercano hoy día a un Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por lo tanto, no son una bonificación menor, es una gran bonificación. Pero además una bonificación, no es que se le devuelva dinero a las empresas, sino que el Estado les paga una bonificación de un 20%, entiendo, Sí. a unas pocas empresas en general, la mitad creo que va a Nova, Austral, y la otra mitad a un conjunto de empresas medianas o pequeñas. Entonces yo hice un ejercicio, la verdad, porque he conversado con algunos empresarios de derecha que les resulta muy extraño este tema de las bonificaciones, porque es una suerte de dumping en la práctica, que tú estás ayudando a una empresa para que pueda competir en el mercado de forma artificiosa. Y eso obviamente no va a mi entender, con un gobierno de derecha como el que nosotros tenemos hoy día. O con una Entonces postura liberal, más bien. Claro, entonces ya eso es extraño. Lo segundo que es extraño es que si uno hace un simple cálculo, 43.000 millones de pesos, lo divide por los habitantes de Porvenir, que no han tenido un claro crecimiento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la masa laboral, son como 8 millones de pesos por habitante, incluyendo niños y todo. Entonces, es una tremenda cantidad de dinero que a lo mejor sería factible de revisar de qué forma se podría entregar de manera que pudiera favorecer directamente a la masa laboral, que no recibe 8 millones de pesos al año a través de su remuneración. Entonces, coloca esta discusión nada más que de forma teórica, porque efectivamente a nosotros nos parece que todas estas leyes de excepción ayudan a fortalecer, ¿no es cierto?, la inserción de habitantes en una zona determinada, pero no veo que esto se esté constituyendo en eso. Más bien es un tremendo negocio para las empresas. 43.000 millones acá y 43.000 millones en el norte, porque estas empresas, yo lo que entiendo, tú quien lo tienes más claro, que exportan, entre comillas, hacia Chile sus productos, y allá después, cuando los exporten hacia afuera, reciben una bonificación de un 20% además por el IVA de exportación, Claro. o algo parecido. Sí, algo parecido. Y por lo tanto estamos hablando de 80.000 millones de pesos en total que el Estado le está entregando a este pequeño grupo de empresas. Y te eso falta me el parece- impuesto a la renta. Y Cristian, además no pagan impuestos. Cuéntanos, de porque categoría. veo también un informe, al igual que la semana pasada, Mario Elgueta nos trajo un informe donde de alguna manera lo explicó y expuso su punto de vista. Claro, la curiosidad que el informe que él trajo era el informe 1082 del 2017, que era de junio del año pasado. Pero sin embargo, el informe que salió en estos días, que él anunció de la Contraloría, es el informe 707-2018 del 11 de abril del 2019. Lo voy a mostrar por favor acá a la cámara, a ver si es que se aprecia bien. ¿Sí? 11 de abril de 2019. Sí. O sea, está salido de... Ahí la cámara está. Sí. De ahí Sí. está. ¿Ya? Perfecto. Sí. Y ahí está la fecha abajo, que se note por favor, 11 de abril del 2019. Se alcanza a ver. Ya. Este informe fue a raíz de la denuncia que los industriales hicieron en la Cámara de Diputados. Y una de las denuncias, en realidad fueron dos denuncias, que la tesorería no pagaba dentro de los plazos de la bonificación y que Nova Austral tenía un trato preferente para el pago de la bonificación. Resulta que de las conclusiones aquí, en realidad no hay ningún reproche que la Contraloría haga a la tesorería. Es más, la única observación que hace es de un caso respecto de 174 egresos, porque revisó todos los egresos. El informe que mostró ayer Elgueta, o la semana pasada Elgueta, era de una muestra. Este informe es completo, es de un año completo. Y en este año completo en realidad hay un reproche en 174 egresos. 0,4% del total de la muestra. Por lo tanto es insignificante. Y además que desestima una serie de cosas, por ejemplo, desestima la interpretación arbitraria del intendente respecto al ordinario 232 del concepto de insumo, que a todo esto esta administración ha mantenido esa misma interpretación y en función de esa interpretación ha continuado con estas fiscalizaciones. Porque además yo debo señalar una cosa, aquí no me da el mérito a mí de haber iniciado esta fiscalización, porque en realidad... Pero todo había lo que instruyó- hacerlo, había que hacer finalmente, había que fiscalizar como el funcionamiento de las leyes. Claro, pero Y a además raíz la de eso también hoy día se Contraloría... mantiene esta fiscalización. Y de hecho la Contraloría entregó instrucciones, pues, y una de las instrucciones que entregó también es a la Intendencia, que le dijo que efectivamente, por ejemplo, las empresas que nosotros no logramos fiscalizar, que eran estas 32, es lo que tuvo que fiscalizar ahora esta administración. Claro, había dos que ya había fiscalizado, por lo tanto le quedaban 30 solamente. Pero finalmente, este informe desestima lo que aquí ha venido señalando la Asociación Gremial. Entonces, pareciera que muestran informes que además no lo transparentaron nunca, porque insisto, este es el informe. Y este informe da por subsanado una serie de cuestiones, no están los señalados reproches que se le hacen en la tesorería. Más allá efectivamente de tirarle la oreja en algunos aspectos, no hay cuestiones de fondo, primero que todo, que señalen ilegalidades de parte de la tesorería. No se desconoce además el rol que la tesorería tiene de salvaguardar el interés fiscal y por lo tanto revisar qué es lo que está pagando, contratando los domicilios y otra serie de cosas. Habida cuenta que hubo situaciones que fueron consideradas delitos.
De hecho, mira, aquí hay un caso de una empresa que es la que está judicializada, que es Textil Mejillones, que Tesorería no ha pagado, evidentemente, porque eso está judicializado. Y de hecho, también salió hace poco la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la inadmisibilidad del requerimiento que los particulares tenían de que no se aplicara esta sanción de caducidad. Lo curioso es que el Guetta señala en los diarios que eso no es una sentencia. Bueno, si el Tribunal Constitucional no hace una sentencia, entonces ¿qué es lo que es? ¿Una opinión del Tribunal Constitucional? ¿Es un parecer solamente del Tribunal Constitucional? Claramente una sentencia. Entonces yo creo que hay que precisar algunas cosas. Es cierto, mira, si aquí hay una cosa que es cierta, aquí el Estado de Derecho tiene que imperar. Y la administración de turno no es que le guste o no le guste la ley Navarino. Tiene que fiscalizar que se cumpla. O sea, claro, Exacto. No es una deliberante. obligación del Estado. En el fondo. Claro, no es deliberante. Entonces tiene que fomentar la política, evidentemente, que se instalen más empresas, pero que se instalen cumpliendo las normativas y fiscalizar las que están instaladas para que sigan cumpliendo la normativa. No es nada más que eso. Ahora, claro, particularmente hay otras contingencias que no tienen mucho que ver con esto, digamos, que el caso de Aquaprotein, que por razones de mercado, finalmente, y a lo mejor conocer la ley Navarino, la empresa tiene que desvincular trabajadores igual por otras razones, pero no tiene que ver con que se le esté atrasando no el pago de la bonificación. De hecho, esa empresa no está en la asociación. Nos quedó claro que eran 11 empresas, de muchas más las que están en la asociación, pero de alguna manera se fundaba como que aquí había una arbitrariedad en el retraso de pagos, al menos a mí me quedó eso claro, y por lo que dices tú, en realidad es un porcentaje ínfimo de 0,4%. La ley Navarino llega hasta el año 30. 2035. 35, o sea, todavía queda mucho por... La modernización tributaria se extendería hasta el 2035. No, es que ya está hasta el 2025. 2035. Lo que hace la modernización tributaria es adaptar el sistema integrado que se pretende instaurar, ¿cierto?, a la legislación de la ley Navarino, pero no hay cambio en realidad sustantivo, simplemente adaptar un sistema al nuevo sistema, nada más que eso. En ese sentido, ¿el gobierno está tranquilo frente a este cuestionamiento de los industriales? Con este informe, me imagino es que claro, cuando ya la Contraloría se pronuncia y estipula que es un mínimo porcentaje el que tiene algún tipo de conflicto, obviamente que nosotros nos sentimos tranquilos en cuanto a que se está también haciendo el trabajo de la fiscalización. Hoy día, como te decía, 30 empresas están siendo fiscalizadas por Hacienda, Tesorería, para poder llevar a cabo esta ley como corresponde. Así que, pero de todas formas, todas las leyes son perfectibles. Si hay algo que haya que modificar, eso se modificará. Pero hoy día se está haciendo el trabajo de fiscalización para que todas las empresas cumplan con la normativa vigente. Con una salvedad, que como esta empresa tiene un contrato ley, o un contrato, tienen que cumplir con el contrato que tienen con el Estado. Por lo tanto, las modificaciones legales a ellos no la alcanzan, salvo que se cambien a un nuevo contrato. Exacto. Si es que hubiese que modificar, tendrían que cambiar el contrato que tienen con el Estado. Y frente al tema que se ha discutido respecto a este riesgo de un aumento en la cesantía en la región, hace un tiempo atrás también acá estuvo la Seremi, nos comentaba que había una mesa de trabajo. ¿En qué va eso? Porque aparecen estas ¿Hablas de Mina Invierno? Mina Invierno, el caso de acá. Lo que pasa es que, claro, pueden ser 10 personas las que están desvinculadas, pero en una comunidad con Porvenir son 10 familias y el impacto es mayor. Entonces, ahí... son 17, 17, o sea, el impacto no es menor. Entonces, frente a esta situación, lo que está anunciado ya incluso por la gerencia de la Mina Invierno que habrían desvinculaciones. Entonces, frente a eso, es un cuadro un poco alentador a nivel regional. Sí, nosotros el año pasado, en julio, cuando yo asumí el cargo, nos conformamos una mesa de trabajo con 6 o 7 sindicatos de Mina Invierno. En ese tiempo, el trabajo estaba enfocado en la aprobación o no de las tronaduras, ¿cierto? Porque estábamos en esa incertidumbre en aquel entonces, donde también se veían amenazadas las fuentes laborales. Que eso se resolvía en Santiago, en realidad. Exactamente, en el tribunal ambiental. Entonces, nosotros obviamente no nos podíamos meter en la decisión que tomara el tribunal, no obstante tendríamos que estar ya preocupados y ocupados de lo que podría pasar con los trabajadores, con las fuentes laborales. Y en ese sentido estaba también la Seremi del Trabajo y Previsión Social, trabajando en ver la posibilidad de hacer cursos a través de CENSE, verificar si había alguna otra fuente laboral que se pareciera a la que tienen, porque en el fondo las condiciones laborales que tienen ellos hoy día en Mina Invierno son condiciones que están por sobre la media de cualquier trabajo en cuanto a los sueldos, las bonificaciones, los beneficios que tienen. ¿Tiene información respecto de la masa laboral en ese caso? ¿Cuánto es la que realmente reside en la región?
porque por a rato es como una discusión, que hay mucho trabajador que viene en rol, pero que no vive acá. Flotante. Es flotante. Que no es el mismo impacto de aquel que reside acá, que tiene su familia acá, claramente el impacto es diferente. Entonces, en ese sentido, en estos análisis de cómo se puede enfrentar esto, pensando en reconversión laboral, ¿hay alguna cifra, algún Mira, número? el miércoles nosotros vamos a reactivar esta mesa porque la verdad es que cuando se aprobaron las tronaduras y después vino el cambio de administración de María Teresa a José, esto quedó como en stand-by. Y estaban aprobadas las tronaduras, entonces teníamos una pseudo tranquilidad también de que los trabajadores habían conservado también su fuente laboral. En paralelo, a nivel central hay una mesa también de descarbonización en la cual ellos habían solicitado participar y se hicieron las gestiones para que ellos pudiesen participar de la última mesa de descarbonización, porque esto finalmente no va a ocurrir ahora probablemente, pero en unos años más sí o sí el carbón ya va a eliminarse de nuestro país. Entonces, vamos a reactivarla, como te digo, el próximo miércoles con la Seremi del Trabajo y otros sectores más del gobierno, para poder ver en qué situación se encuentran hoy día con la medida cautelar, que entiendo también están súper preocupados los trabajadores, y en ese sentido nosotros ya nos ponemos también en la alerta porque no queremos que hoy día las cifras de empleo, que en Magallanes son bastante positivas, pudiesen verse afectadas por esta situación que presenta hoy día Mini Invierno. Yo la verdad quiero expresar a través de este medio también que no he dejado de estar permanentemente en contacto con la Seremi del Trabajo para ver en qué situación se encuentra en invierno desde que salió la medida cautelar. No ha dejado de ser una preocupación para las autoridades, y por lo mismo, y a raíz de las solicitudes que han hecho los sindicatos, también se va a reactivar la mesa, y si lo hubiesen hecho antes, se habría tal vez reactivado antes. Claro. Tal vez haya una autocrítica por parte nuestra de no haber sido proactivos en mantenerla a pesar de que se habían aprobado las tronaduras. Alejandra, me disculpa. Por favor, Eduardo. Comentabas tú que esta ha sido una semana interesante para ustedes y movía una serie de leyes. La que comentamos un poquito de antes es este proyecto de modernización laboral que tiende un poco a la flexibilización, ¿no es cierto? Adecuar el rol de la familia. Adecuar la jornada para mejorar la calidad de vida en general de los ciudadanos. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Tienes antecedentes adicionales a los que ya se conocen en la prensa respecto a cuál es el sentido que tiene esta ley que se está presentando para discutirla en el Parlamento? Porque obviamente es de mucho interés. Nos recordábamos recién que solamente entre un 8 y un 10% de la masa laboral está sindicalizada, y por lo tanto la posibilidad de que haya una asimetría de negociación ahí es bastante evidente, y por lo tanto ¿hay algún resguardo que está tomando en este caso el gobierno para evitar la imposición de contratos abusivos, por ejemplo, en este caso? Mira, la idea de esta, que es lo que a nosotros más nos llamó la atención en forma positiva, fue que la flexibilidad que se plantea en este proyecto de ley es absolutamente de mutuo acuerdo. No hay imposición respecto de las jornadas laborales. Entonces, si el trabajador quisiera cambiar su jornada de lunes a jueves y descansar viernes, sábado y domingo, tiene que llegar a un acuerdo con su empleador. Pudiesen haber también negociaciones colectivas, pero eso ya va a depender de la agrupación de trabajadores para poder llegar a un acuerdo y decir, ¿saben qué? En la empresa vamos a trabajar, no sé, cierto grupo de tal a tal hora o de tal a tal día, y el otro grupo al otro día. Ahora estos son trabajos formales con jornadas de 45 horas. Ahí no hay una en la ley, porque no tenemos el cuerpo legal, el proyecto de ley como para ver estos aspectos, pero claro, en el caso de un trabajador que quiere trabajar de lunes a jueves, pero su empleador le dice que no puede ser el viernes, hasta ahí llegó. Es como que igual en realidad no es una situación simétrica. Una posibilidad de imponer su criterio. Por eso el mutuo acuerdo es una negociación. Es relativo, en realidad. Es importante cuántos están sindicalizados. Claro. Sí, por eso el 90% no. Entonces, o si hay una figura tipo tribunal o un mediador para incluso para esta discusión. Pero ahora también lo que yo señalaba de que esto no es aplicable para todo tipo de empresas, porque evidentemente el comercio, por ejemplo, va a quedar fuera, o los que atienden público. Puede ser, claro, puede ser perfectamente factible para la administración en general, los que hacen trabajo back office, porque efectivamente ahí da lo mismo el día que sea.
pero hay otros que por la naturaleza de la empresa va a ser imposible llegar a convenios de esta naturaleza. Y hay algunos que ya funcionan con flexibilidad. De hecho, yo creo que hay Exacto. una adaptación de una cuestión que ya ocurre. Si ya El artículo 22 plantea en alguna medida que tú puedes adaptar tu horario cumpliendo las 45 horas semanales, Pero ¿cierto? transgrediendo el espíritu del artículo 22, francamente. Yo lo conocí en su momento a cualquier gente. ¿Cuál era el espíritu? El artículo 22 se aplica a los mandos que no tienen supervisión directa. el que tiene poder de representación era el Exactamente, porque los gerentes. Ya. Y resulta que todas las empresas de venta, por ejemplo, yo tengo un hijo que trabaja en una empresa de venta que tiene el artículo 22, pues él no es ni ejecutivo, ni gerente, ni nada. Claro, si no había un ¿Por qué? abuso. Porque así efectivamente. se evita pagar horas extraordinarias. Ok. Pero yo creo que igual depende siempre de la empresa, tampoco podemos generalizar. Yo trabajé en una empresa con artículo 22 y claramente a mí me dejaban, no tenía cargo de jefatura, y me dejaban poder adaptar mi horario a mí, de acuerdo a mis necesidades familiares, y por ejemplo, si un día tenía que trabajar un poco más, otro día podía salir un poco más temprano. Claro, si no es Entonces, la realidad de todos. O sea, hay pero otras claramente empresas- no se puede generalizar. Claro. Hay algunas que sí lo aplican correctamente y otras que podrían presentar algún tipo de De hecho, abuso. hay empresas que tienen una jornada laboral incluso más baja que la Sí, obligatoria, sí. por Pero menos yo de diría 45 que la Sí, horas. principal 40 horas. preocupación un poco la alerta Eduardo, en términos de que hay áreas donde es bastante asimétrica la relación entre empleador y empleado, porque Claro. no hay un organismo intermedio que pueda tener la fuerza para una mejor negociación. Y ahí, en una masa laboral que es menos del 10% la que está sindicalizada, la verdad es que es la principal duda o preocupación respecto a que este espíritu de la ley no quede reflejado a la hora de aplicar. Pero sí, yo creo que habría que reforzar el rol que hoy día debiese tener la dirección del trabajo, la inspección del trabajo, de poder estar en permanente supervisión de que los contratos laborales se lleven a cabo como corresponde. Tal vez con esta ley, con este proyecto de ley, pudiese ser que se fortalezca también la inspección para poder dar garantías también a los trabajadores de que sus convenios de mutuo acuerdo se pueden llevar a cabo como Porque corresponde y como lo establece el proyecto. Ahí yo lo que alcancé a leer, el ministro de Hacienda le preguntaban, ¿y cuánto cuesta esto? Lo que alcancé a leer, creo que está en un diario nacional, decía que eran como, no era una cifra muy significativa, pero que ese mayor costo estaba por la subvención al empleo juvenil que el gobierno da. Sí. Estatuto Y me llama la laboral atención joven. porque nos apunta a que yo esperaría un mayor gasto para el Estado si es que hay un aumento de dotación en la dirección del trabajo, en la No. fiscalización. No va por ahí. Entonces por ahí ese aumento no está. Entonces ahí es donde están estas dudas que, como dijimos al inicio, está recién el proyecto anunciado y por lo exacto. tanto va a haber harto Pero por eso debate. es súper importante que nosotros como gobierno hemos estado haciendo permanentes difusiones de lo que son los proyectos de ley presentados para aprobar la idea de legislar. ¿Por qué? Porque en el fondo el presidente el llamado que ha hecho tanto a la oposición como al oficialismo es poder dialogar y llegar a acuerdos a través del diálogo. Entonces, si se aprueba la idea de legislar, se pueden también hacer los alcances que tiene cada proyecto para poder arreglarlo lo mejor posible, ¿cierto? Para presentarlo a una ciudadanía que hoy día espera mejorar la calidad de vida de los empleos y que los empleos no solamente sean números de decir hoy día contamos con prácticamente pleno empleo en Magallanes, pero ¿son de calidad estos empleos? Entonces hoy día lo que queremos es tener también empleos de calidad. Sí, mira, Pero aprovechar- eso tiene una trampita, lo de aprobar la idea de legislar, que el poder de veto que tiene el presidente a través de los vetos sustitutivos permite que al final tú puedas colocar la ley como tú la establezcas, porque la única alternativa que le queda al Parlamento es tener 2/3 de la Cámara en contra. Pero bueno, pero yo creo que, eso le mira, puede costar la opinión más yo creo caro, que... ¿ah? ¿ah? Eso le puede costar caro Claro, un veto. yo creo que hay que conversar estos temas. La verdad Sí. es que la sociedad hoy día llegó a un momento en que el tema de la robotización, el tema De de la la digitalización, y el tema de que en las grandes ciudades, yo lo observo acá, inclusive en Punta Arenas, ya el tema de los tacos, por ejemplo, en determinadas horas, los colegios, implica que efectivamente las empresas van a tener que ponerse más creativas. Y Pero el además llamado está en el general. teletrabajo, el call center, Exactamente. hay otras Entonces hay que formas de- sentarse a Exacto. conversar. Por eso, pero en general este proyecto va enfocado principalmente a beneficiar a aquellas madres que se tienen que quedar con sus hijos en la casa, a aquellas personas que tienen que cuidar enfermos, familiares enfermos, personas con discapacidad o movilidad reducida, adultos mayores que podrían tener mayor flexibilidad para poder tener también un ingreso a su grupo familiar. Y a los padres que se quedan, Oiga, que se quieren quedar a cuidar a los niños. yo También, propongo algo, también, Serena, hombres y mujeres, a- equidad de a género. tratar de comprometerla, porque quizá este tema da para mucho. A una semana más vamos a conocer más información. Pudiese hacernos el puente con la Serena del Trabajo, sería interesante Ningún que pudiese problema. venir
Ningún problema. discutir este tema. Y yo creo que aún mejor porque Victoria tiene toda la destreza técnica que amerita el proyecto y como abogada maneja a la perfección todas estas temáticas. Perfecto. Agradecido entonces, mire, me está apurando allá nuestro control, nos pasamos un par de minutos, así que agradecer nuevamente su presencia, Seremi, y desde ya pedirle que nos haga la gestión para que podamos discutir este tema que estoy seguro que le interesa a todos nuestros auditores y televidentes, porque si apunta al espíritu de mejorar la calidad de vida de las personas, yo creo que eso es motivo de interés para todos. Sí, yo creo que este es un gran acierto del presidente Sebastián Piñera y la verdad es que para nosotros lo más importante es que los vecinos se mantengan informados. Sabemos que una sociedad informada es una sociedad empoderada, así que felices de poder informar. Muchas gracias. Ya nos vamos, volvemos la próxima semana en Pauta Semanal. Eduardo, Cristian, echamos de menos a Yanira y a Hernán, esperar que se nos sumen en el otro programa. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex Seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. ¿Quiere comprar una carcasa de celular o tablet? ¿Alargadores, audífonos, batería, parlantes, chip o hacer una recarga? Ahora una nueva alternativa. Buenos precios y mejor calidad. En pleno centro de Punta Arenas. Click Todo Accesorios. En el hall central de Galería Palas. Bories 932. Comienza el plan de alfabetización Contigo Aprendo, el programa de educación para todas las personas que quieran aprender a leer, escribir y alcanzar el 4º año de educación básica. Es totalmente gratis y las clases se dan en locales cercanos a tu domicilio o trabajo. Si fuiste menos de 4 años a la escuela y tienes más de 15 años, puedes inscribirte en las oficinas del Ministerio de Educación de tu región. Para mayor información, llama al 600-600-2626. Recuerda, 600-600-2626. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Amigos oyentes, el Oráculo de Los Ángeles los invita a participar en una consulta, una guía espiritual para que conozca pasado, presente, futuro, para que tenga la gran oportunidad de ser una persona completamente feliz y recibiendo éxito y prosperidad.